¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Onda Informativa a través de Radio Onda Popular. Un fuerte abrazo también a quienes nos escuchan a través de JHP en la provincia de Cutervo. Como siempre vamos a compartir con ustedes lo más importante de las noticias. Les contamos que en Cajamarca en estos días estamos recibiendo a los candidatos presidenciales, ¿no? Hay un desfile de candidatos presidenciales. Evidentemente vienen a convencer a la gente de que voten por ellos, ¿no? Hace unos días estuvo por aquí Marisol Pérez Tello, también ha llegado Keiko Fujimori, hoy llega Rafael López Aliaga. En los próximos días seguramente veremos a Roberto Sánchez, veremos a López Chao, a Carlos Álvarez, entre otras figuras del ámbito político que pretenden llegar a la presidencia de la República. Y muchos dirán, bueno, a mí no me importa, no me interesa, pero sí nos debe interesar, sí nos debe importar, porque estamos hablando de quien va a dirigir los hilos de nuestro país, de quien va a manejar los presupuestos, y después no nos lamentemos, después no nos quejemos, si es que tengamos en consideración que las autoridades que elijamos van a gobernar el presupuesto, las políticas educativas, las políticas en salud, en transporte, de ellos depende que se ejecuten las obras. Entonces no es un tema menor, no lo tomemos a la ligera. Y yo sé que mucha gente está resentida con la clase política, y quién no, quién no está molesto con nuestros políticos, pero precisamente por eso tenemos que tratar de elegir a lo mejor dentro de toda la gama de candidatos que hay. Tenemos que tratar de elegir a lo mejor, y para eso necesitamos averiguar quién es, qué profesión tiene, qué ha hecho como profesional, cómo es como persona, qué ha hecho en su vida personal, tiene o no tiene denuncias, qué tipo de denuncias. Entonces ese es un trabajo que nos corresponde como ciudadanos también, porque luego nos quejamos, ¿no? Luego queremos salir a la marcha, luego nos dejamos manipular por cuatro vivos que dicen vamos a marchar y hay muertos y todo. Bueno, este es el momento, la elección es el momento en que todos tenemos que salir y decirles a los políticos corruptos, a los que siempre han estado y siguen estando allí para engañarnos y que aparecen solamente por elecciones, como varios que conocemos, ¿no? Varios, para decirles no, pues yo no voto por ti más, porque tú me mentiste y porque tú has tenido la oportunidad de gobernar y no has hecho nada por el Perú y por Cajamarca. Entonces, atención con ello. Yo no les voy a decir por qué candidato votar, porque cada quien tiene la responsabilidad de elegir, el derecho y el deber. La elección es un derecho, ¿eh? No es solamente un deber. Muchos van a votar solo por obligación, pero es un derecho que tenemos también. Repito, una obligación y un derecho. Un derecho porque nosotros somos los que elegimos y decidimos, bueno, yo quiero que este sea mi congresista, yo quiero que este sea mi presidente. Es un derecho que tenemos a elegir. Y un deber, porque no podemos ser indiferentes, no podemos decir a mí no me interesa. No, sí nos interesa, porque después cuando toman malas decisiones nos quejamos. Entonces busquemos a quien tenga la capacidad para tomar buenas decisiones. Y eso no podemos eludirlo, ¿eh? No podemos de ninguna manera eludir, creo yo, esa responsabilidad que tenemos todos los que tienen más de 18 años tienen esa responsabilidad de ir a sufragar y elegir a nuestro presidente o presidenta, a nuestros congresistas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el programa. Estuvo aquí la ministra o la viceministra de Salud, Shirley Monzón Villegas, para hablar o para anunciar que van a llegar 40 patrulleros, 40 ambulancias, patrulleros, ambulancias. Bueno, las ambulancias son importantes, por supuesto que lo son. 40 ambulancias van a llegar en los próximos días a Cajamarca, porque muchas veces no tenemos en qué trasladar a los pacientes, ¿no? De un distrito a la provincia o de la provincia a la capital de la región. Incluso dentro de la provincia a veces hay
un herido, un enfermo que necesita ser trasladado y no tenemos las ambulancias. Bueno, 40 ambulancias van a llegar en los próximos días a Cajamarca, ya las autoridades decidirán a dónde van, pero es importante, creo yo, este anuncio. Además habla de la infraestructura de los establecimientos que están paralizados, de los que han sido afectados por las lluvias, en fin, situaciones que creo yo son importantes y que conozcamos. Escuchemos a la viceministra de Salud. Viceministra, bienvenida. Cuéntenos, por favor, la agenda. ¿Se ha reunido con el gobernador? Bueno, sí, con el equipo del gobierno regional, el Ministerio de Salud, como siempre, reafirma su compromiso por la vida y el cuidado de la salud de la población en este contexto de la emergencia por el incremento de lluvias. Hemos venido a acompañar al gobierno regional en el tema de la preparación y respuesta ante un posible incremento de lluvias, inundación y eso, ¿no? Hemos revisado diferentes documentos, planes, también algunas propuestas que estamos llevando como iniciativas a Lima para poder gestionar con los diferentes ministerios y se pueda plasmar los proyectos que tienen proyectados acá en la región. ¿Cuáles son estas propuestas? Fortalecimiento obviamente de los establecimientos de salud, del área de educación, también algunos temas de agricultura, un presupuestal que siempre es lo que piden las regiones también. ¿El gobernador directamente se puede reunir? Nos hemos reunido con su equipo, con la gerente regional, gerente general, sí. Hay importantes alcances a tener en cuenta, ya que hay problemas, especialmente aquí en Cajamarca por tema de lluvias, en la accesibilidad. Algunas instituciones educativas están viendo afectadas. ¿Esa información se ha entregado? Este ha sido el primer día de trabajo, tenemos una agenda para esta semana, tenemos diferentes áreas también que están recogiendo información. Mañana, entre mañana y pasado mañana tenemos ya el diagnóstico y ya un plan más concreto, ¿no?, de toda la información que se está levantando. INDECI daba algunos datos el día de ayer y señalaba que hay establecimientos de salud que han sido afectados por las intensas lluvias. ¿Le han entregado sus datos? Hasta el momento tenemos identificado 18 establecimientos que serían los que necesitan intervención inmediata. Hay un presupuesto por el PPR 068 que es más o menos $500,000 que se está priorizando estas actividades, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Sin embargo, seguimos mapeando hasta el día de mañana, pasado, otros establecimientos que también pudieran ser priorizados. Dentro de esa agenda de Cajamarca, ¿qué otros eventos va a realizar acá en nuestra ciudad? Como le digo, estamos recogiendo información y necesidad de todos los sectores, ¿no? El doctor Bernardo Hostos, que es el director de operaciones en salud también, se queda hasta mañana, igual que nuestro personal de gestión de riesgos de desastres. Ha venido una brigada también para fortalecer algunas acciones. También les hemos informado de la pronta entrega de 40 ambulancias para la región Cajamarca, comprada a través del Ministerio de Salud y UNOPS, que serán próximos a entregar entre los 2 siguientes meses, ¿no? Que eso también se ha coordinado con el gobierno regional. Esto va a mejorar la red de transporte asistido de toda la región, obviamente en el tema de la atención de las emergencias. El trabajo no se detiene a pesar de la inestabilidad política, cambio de ministros, son cargos técnicos los que ocupan ustedes para que no se puedan detener estas acciones, estas políticas. Sí, efectivamente, los planes que se están plasmando obviamente tienen que tener continuidad en el tiempo, independientemente de los ministros que estén en las carteras. El trabajo se va a continuar con la parte técnica. Hay un compromiso entonces con los cajamarquinos de realizar las gestiones para mejorar el sector salud. Efectivamente, así es. Por eso se está quedando plasmados los planes y los acuerdos y compromisos para a mediano, a corto plazo, mediano y largo plazo también, ¿no? Entendiendo que también este es un gobierno de transición y que queda ya un poco tiempo para poder darle pase al siguiente gobierno, pero debemos dejar todo preparado, por lo menos la información lista para que tenga una base y continuar con el trabajo. ¿Han informado de la situación del Hospital Simón Bolívar? Estamos recogiendo información, no tenemos toda la información, tenemos algunos proyectos que hemos visto y entiendo que en lo que queda de la tarde y el día de mañana vamos a seguir recogiendo información sobre el establecimiento y vamos a raíz de su pregunta vamos a incidir sobre ese establecimiento. En realidad hay varios establecimientos de salud que están paralizados, algunos en construcción, pero con retrasos importantes. Este tema también se va a ver. Sí, hemos recogido la información. Ahora llegando a Lima también tenemos algunos que está construyendo PRONIS. He pedido información para que mañana también se pueda brindar esa información al gobierno regional y acelerar también estas obras, ¿no? Gracias, Muy amable.
Allí estaba entonces la viceministra anunciando las 40 ambulancias, hablando de la infraestructura hospitalaria que es muy mala en Cajamarca, hay que decirlo, y encima tenemos cuántos hospitales que se han construido mal, otros que se están terminando de construir, que desgraciadamente pues por la corrupción y la ineficiencia de las autoridades no se han podido hacer como deberían. En Mamamarca, por ejemplo, se está construyendo el hospital y no sabemos cómo lo están haciendo. La Contraloría tiene que hacer un trabajo, pero un trabajo real, pues, no solamente por cumplir, ¿no? La fiscalización de los consejeros y los congresistas tiene que ser minuciosa, no hacen nada. Bueno, los consejeros y los congresistas no fiscalizan nada, ¿no? Y las autoridades tampoco, porque por ejemplo el alcalde de Bambamarca tendría que estar pendiente de esto, desde el gobierno regional tendrían que estar pendientes. No, pero él lo hace Proniet, ¿no? Y no es así. Está bien que lo haga pues la unidad ejecutora del Ministerio de Salud, pero ¿a quién le importa que se haga y se haga bien? A las autoridades de la región Cajamarca, a las autoridades de la provincia de Hualgayoc. Ellos tienen que ser vigilantes de esto. Lo propio en el hospital de Selendín. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado, después nos entreguen cualquier cosa. Así es que en el Simón Bolívar acá también está retrasado, trabajan a cuentagotas. Es decir, bueno, el director regional de salud confirma las ambulancias, pero además habla de los daños que ha generado la lluvia en los establecimientos de salud. Escuchemos al doctor Simón Kuzma. Doctor, por los establecimientos que han sido dañados por el tema de las lluvias, ¿esto es así? Cuéntenos qué fue. Bueno, dañados como tal siempre cuando llueve, ¿no? Está lloviendo últimamente en exceso, incluso el EFEN anuncia de que posiblemente haya un fenómeno del Niño. Lluvias intensas, recordar que Cajamarca tiene 889 establecimientos de salud, gran mayoría fueron ya establecimientos que sobrepasan los 50 años de antigüedad, entonces, y encima construidos con material rústico, material casero, se podría decir así, entonces han sufrido algunos daños, sobre todo a veces presentan goteras, ya calaminas deterioradas, ¿no? Entonces es necesario su cambio, ¿no? Con la finalidad pues de darle mantenimiento y ponerles y sigan operando, ¿no? Estamos en eso, de los 889 establecimientos hay aproximadamente unos 50 que necesitan una intervención rápida, pronta. Estamos a través del gobierno regional y también del MINSA gestionando recursos con la finalidad de seguir, de darle operatividad a todo esto, darle sus mantenimientos para que la salud de los cajamarquinos pues no pueda parar, ¿no? Pero de todas maneras sí están operativos y de una u otra manera pues queremos que se mantenga así, ¿no? Para seguir dando atención a nuestra población usuaria que tanta falta hace, ¿no? ¿Cuál ha sido el compromiso de la viceministra? El compromiso de la viceministra, como ustedes ya le escucharon, pronto Cajamarca contará con 40 nuevas ambulancias que se va a poner al servicio de toda la región, ¿no? 2 están viendo también el tema de cómo van nuestras instalaciones de salud, cómo van el tema de la infraestructura, entonces ellos van a venir a hacer un acompañamiento para poder mantener operativos, y también el compromiso de ellos también es dotarles de recursos humanos, ¿no? Que creemos que son las principales características. En el tema presupuestal, doctor, hay buenas noticias. En el tema presupuestal, pues efectivamente queremos, y ellos tienen compromiso de que nos van a apoyar, nos van a aportar, y esperamos que todo salga bien de la mejor manera posible, ¿no? Allí estaba el director regional de salud, y hablando de cómo estamos en el tema de respuesta ante las lluvias, las intensas lluvias que se están dando. Ojo, atención, escuchen, oído a la música, como decía Emilio Laferranderí, el Beco. Las lluvias todavía se van a mantener y van a llegar con más intensidad. Ese es el pronóstico que han hecho los especialistas. El mes de marzo va a ser de lluvias, pero de lluvias intensas, ¿eh? Así es que cuidado con ello, tomemos nuestras precauciones. Tomemos las precauciones, y digo precauciones porque ya no se puede hacer un trabajo preventivo, porque la prevención, señores, se hace antes de que empiece el periodo de lluvias. El periodo de lluvias ya inició hace rato y no podemos hacer trabajo de prevención. Ahora lo que se hace es trabajo para mitigar los efectos de la lluvia. Y las autoridades hasta ahora no lo entienden. Que los trabajos de prevención, repito, se hacen cuando no llueve, es decir, en los meses de julio, agosto, septiembre, ¿no? Desde junio, agosto, septiembre, octubre, deben ser los meses que se dediquen a hacer los trabajos de prevención, a construir los muros de contención, a limpiar todas las quebradas, los cauces de los ríos,
a establecer las obras de ingeniería que se tengan que establecer para evitar los desbordes, las activaciones de las quebradas. Eso se tiene que hacer, repito, desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Esos 5 meses son para que hagan trabajos de prevención. No cuando ya está lloviendo, no es prevención, eso no se llama prevención. Eso ya es para mitigar los efectos y muchas veces ya no alcanza, ¿no? ¿Cuántos damnificados en 2 meses tenemos? Imagínense. ¿Cuántos muertos? Ya 4 o 5 muertos. Tenemos también, por supuesto, viviendas dañadas, establecimientos de salud, centros educativos, hectáreas de cultivos dañados. Porque no hacemos un trabajo de prevención. Las autoridades están ocupadas en cualquier cosa, menos en esta labor que no es menor. Vamos a escuchar a Fiorella Alvarado, ella es responsable de la Oficina de Defensa Nacional y nos habla precisamente de las cifras, de los daños que hasta el momento han causado estos 2 meses de lluvia. Imagínense qué va a pasar este mes, que son las lluvias más intensas, porque no se hace, repito, un trabajo preventivo. Escuchemos a Fiorella Alvarado. Con nosotros la directora de la Oficina de Defensa Nacional, Fiorella Alvarado, para que le informe a la población de Cajamarca cómo van las consecuencias de las intensas lluvias que se han dado en estos 2 meses del año. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, manifestarles que a lo que va la fecha tenemos 950 personas damnificadas, cerca de 200 kilómetros de vías afectadas, más de 50 kilómetros de vías destruidas y como saldo también, pues lamentablemente 4 personas fallecidas. La afectación, si bien es cierto, viene siendo a lo largo de nuestro territorio las vías nacionales, regionales, vecinales, sin embargo las más afectadas son las vecinales. Tengamos en consideración que las vías nacionales en su mayoría están concesionadas o atendidas por Provías a través de servicios de terceros, lo que corresponde a las vías regionales a través de la Dirección Regional de Transportes, las cuales vienen siendo atendidas con maquinaria y combustible, tanto por parte de ellos también como por parte de Provías. Lo que corresponde a vías vecinales sí son las más afectadas, sobre todo los accesos a los centros poblados, a los caseríos, en los cuales nosotros a través del convenio con Vivienda venimos interviniendo, entregando combustible también a los distritos declarados. Recordemos que tenemos 57 distritos declarados en base a 3 decretos, el cual ya uno está próximo a vencer, que fue el primero, que corresponde a Santa Rosa, a San José de Lourdes, a Cortegana, a San Ignacio, el cual ya vence el 10 de marzo. Se está solicitando el día de hoy mediante una reunión multisectorial que se tiene tanto con INDECI como los diferentes sectores, los integrantes también de los grupos de trabajos de la plataforma, que la nueva declaratoria ya no sea por peligro inminente, sino sea por impacto, para poder apoyar de esta manera a través del FONDES, que podría facilitar 100.000 soles a cada uno de los gobiernos locales incorporados en esta declaratoria. ¿De los damnificados han sido atendidos todos? Lo que corresponde a damnificados, toda solicitud que haya sido ingresada por cada uno de los gobiernos locales, hemos entregado los bienes de ayuda humanitaria. Hay otros distritos que han sido afectadas, 1, 2, 3, hasta 5 viviendas, las cuales vienen siendo atendidas por el mismo distrito. Es importante también conocer un poco qué ha pasado con las instituciones educativas y los centros de salud. ¿Hay alguna información al respecto? Con respecto a eso, tenemos un total de 39 aulas afectadas en lo que corresponde al registro del SIMPAD. Sin embargo, hemos pedido a la Dirección Regional de Educación que se insera esta información a través de los PREVAED que tienen en cada una de las UGELes, también a través de los directores, para de esta manera poder consolidar la información. Sin embargo, estas 39 aulas son el resultado de la información registrada por los distritos, validada por la Dirección Regional de Educación. Como lo manifiesto, ya estamos próximos a iniciar el año. Esperemos que la Dirección Regional de Transportes tome medida, acción referente a este tema. No hemos recibido mayor información más que de 4 instituciones que cuentan con su código SIMBAD, con su opinión también de educación, los cuales ya han sido atendidos. ¿Y en el tema de los centros de salud? Lo relacionado a centros de salud viene, sí, es cierto, atendido por lo que corresponde a DIRESA. Tenemos 4 registros de establecimientos de salud afectados. Tampoco hemos recibido mayor solicitud de apoyo. La maquinaria del gobierno regional que se compró hace poco, toda está en este momento operando. Sí, bueno, manifestarles referente a esa maquinaria, que en algún momento se determinó que la maquinaria iba a pasar cierta cantidad a la Oficina de Defensa Nacional. Sin embargo, esto no ha podido ser posible debido a la gran afectación que hay en vías regionales. Es por eso que toda esta maquinaria está operando, pero a cargo de la Dirección Regional de Transportes. Así es que atentos todos con las lluvias. Y hay 4 muertos, ya tenemos cerca de 1.000 damnificados, tenemos viviendas inhabitables, viviendas afectadas, y esto tiene que llamarnos también a nosotros como ciudadanos a reflexionar. La gente que vive cerca a los ríos tiene que estar atenta,
tiene que darse cuenta que es un error pues haber construido en la ribera de los ríos, pero si ya están allí, tienen que estar muy, pero muy atentos y tomar sus precauciones, ¿no? Bueno, es una situación que pasa todos los años porque, repito, no se hace un trabajo de prevención en los momentos que corresponden, que es la época de verano, cuando no llueve, que en este caso son los meses, reitero, de junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre, ¿no? Pero bueno, no se hace nunca. Y cuando ya están las lluvias encima, allí nos preocupamos y decimos, vamos a hacer trabajo de prevención. Yo cuando escucho a las autoridades decir en plena lluvia, estamos haciendo trabajo de prevención, digo, estos señores no saben qué significa prevención, ¿no? No les han explicado, no han leído siquiera el diccionario, ¿qué es la prevención? Prevenir significa, señores, sobre todo para la gente que está en el gobierno, en los diferentes niveles, en los gobiernos locales, en el gobierno regional, en los ministerios. Prevenir, señores, significa actuar mucho antes de que llegue el desastre para evitar que las consecuencias cuando el desastre llegue sean las menores posibles. Eso es prevenir. No cuando ya llegaron las lluvias, ay, es ahora vamos a llevar una máquina para limpiar la quebrada. No, eso no es prevención. Eso no es prevención. Repito, prevenir es antes de que llueva decir, miren, esta quebrada se puede desbordar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Un muro de contención, limpiamos el cauce, redirigimos, para eso están los ingenieros. Miren, necesitamos esta obra. Vamos a abrir acá, vamos a cerrar allá. En fin, los ingenieros conocen su chamba. Eso es prevención, señores, en época de estiaje, ¿no? Y cuando viene la lluvia, va a venir por acá. Mira, acá hay unas casas que podrían caerse, hay que hacerles un muro de contención. Eso es prevención, con anticipación. No me vengan ahora a decir que están haciendo trabajo de prevención. No, no pueden hacer trabajo de prevención cuando ya el desastre está encima, cuando las lluvias están ya como están ahora. Eso no se llama prevención. Bueno, y hablando de agua, el recurso hídrico que ahora incluso nos molesta, ¿no? El agua, la lluvia, porque nos inunda. ¿No pasaría esto también, les aseguro, si tuviéramos represas? Porque ya el agua estaría canalizada, orientada a que vaya a depositarse en las represas, en los reservorios, de todo tamaño, pero fundamentalmente tendríamos o deberíamos tener una represa grande en cada una de nuestras provincias. Y en Cajamarca, la presa Chonta, que ya tiene expediente, creo debe ser una prioridad para los candidatos. Porque no digo ya las autoridades, porque ya se van, ¿no? Y la presa Chonta debería iniciarse el otro año, pero para eso necesitamos que se asegure el presupuesto en este año. Y para eso los congresistas que ingresen tienen que pelear por ese presupuesto. Lo deberían hacer los actuales, pero yo a estos congresistas actuales no les tengo nada de fe. ¿Cómo les vamos a tener fe si no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y de este tema se ocupa Néstor Mendoza, el director regional de Agricultura, que es consciente de que los reservorios familiares que ha hecho el gobierno regional no solucionan nada, ¿no? El problema hídrico, que les ayudan a algunas familias contaditas, pero no solucionan el problema de la falta de agua. Necesitamos en Cajamarca la presa Chonta, en Cajabamba Chuchoguera, y así en cada provincia hay para que se haga una represa. Y en tiempos de lluvia podamos almacenar el agua y no tengamos los problemas que tenemos cuando no llueve. Y después estemos culpando a la mina, porque 4 vivos, ¿no? Entre ellos la señora Mirta Vázquez, que ahora quiere volver al Congreso, el señor Marco Arana, Goyo Santos y otros vivos, nos han engañado pues que por culpa de la minería no tenemos agua. Tremenda estupidez. A ver, ahora ¿tenemos agua o no tenemos agua? Les pregunto a todos los que dicen esa tontería de que la mina. ¿Tenemos agua hasta por las puras o no es así? Y toda la vida ha sido así, señores. Hay una época de lluvia y hay una época de estiaje. Pero no tomamos en consideración, decimos, ay, pero antes teníamos también en época de estiaje de los ríos. Bueno, pues les cuento, señores, que por ejemplo en Cajamarca éramos hace 20 años 50,000 personas y ahora somos 350,000 y tenemos las mismas fuentes de agua. ¿Cómo no va a faltar el agua? Tenemos que represarla, pues. O sea, eso es sentido común y lo propio pasa en las otras provincias. Pregúntense en
Hualgayoc, en la capital, en Bambamarga. Pregúntense en Chota, ¿cuántos eran hace 20 años y cuántos son ahora? Y entonces tenemos que represar el agua, no es un secreto. Y se puede hacer, necesitamos de autoridades eficientes. Por eso pensemos a la hora de votar. Pensemos a la hora de votar. Y los candidatos tienen que tener un plan para cuidar el recurso hídrico, para gestionar. Porque además de las represas necesitamos forestar, reforestar. Eso también es importantísimo. Bueno, a ver, vamos a escucharlos a los candidatos que tienen en este aspecto. Porque no nos dejemos engañar. Miren, los problemas les cuento yo, aquí yo, que no tengo cómo solucionarlos, pero los candidatos tienen que venir con propuestas de solución, tienen que decirnos, miren, hay el problema del agua, yo voy a hacer esto, y tengo estas herramientas y estos mecanismos para hacerlo. En seguridad igual, en salud igual, en salud. Porque si van a venir, como he visto y he escuchado a varios candidatos, miren, tenemos mala infraestructura educativa, nos falta el agua, nos faltan hospitales, nos falta esto. Los problemas no queremos que nos los cuenten, ¿eh? Ya los conocemos de memoria los problemas. Lo que queremos es que nos traigan alternativas de solución concretas y viables, porque tampoco nos dejemos engañar. Porque, por ejemplo, hay congresistas que andan ofreciendo obras. ¿Qué obras? El congresista no hace obras, el congresista legisla y fiscaliza. Por favor, entendámoslo. Y no podemos dejarnos engañar, porque después salimos a protestar y decimos, miren, este alcalde está a las patas, miren, este gobernador ladrón, miren, este congresista no hace nada, miren, este presidente delincuente. Todos esos personajes los colocamos ahí nosotros. Y entonces tenemos una responsabilidad a la hora de sufragar. Averigüemos quién es, escuchemos sus propuestas, leamos su plan de gobierno, informémonos. La gente que sabe leer, conoce un poquito de internet, que son la mayoría, sobre todo en las capitales de las provincias, tiene la responsabilidad de averiguar, de indagar. Bueno, no les podemos pedir eso a la gente que es analfabeta, ¿no? Pero a ellos hay que ayudarles más bien a saber quiénes son los candidatos. Porque después nos quejamos, somos muy buenos para quejarnos nada más, pero también cumplamos con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Vamos a escuchar a Néstor Mendoza, que nos habla precisamente de este tema del agua y la presa Chonta. También sería importante para dinamizar, para poder dotar de agua también a la población. Definitivamente, solamente que ese enfoque son la construcción de presas hidráulicas. Y nosotros estamos hablando de cochas, que son pequeñas lagunas artificiales hechos con material de la zona. La presa del Chonta, ¿cuánto beneficiaría a la población cajamarquina? Bueno, básicamente está previsto 7.000 hectáreas, pero a futuro esa presa de Chonta más va a ser para agua potable que para agricultura, porque Cajamarca está creciendo en demasía, hay una sobrepoblación y la planta de tratamiento del Milagro ya no está abasteciendo, entonces probablemente esa agua serviría a futuro para el agua de consumo de nuestro pueblo de Cajamarca. En todo caso, eso sería lo que tendría que priorizar las autoridades, la presa del Chonte para un futuro consumo de agua. Las autoridades de hoy y los que vengan tienen que priorizar el tema de agua, porque la población cada año crece. Y una población que crece necesita agua para uso poblacional y necesita agua para producir alimentos. No podemos producir alimentos si no tenemos agua, entonces esa es la mirada. Y por otro tema es que las aguas temporales son las que abundan, pero las aguas permanentes siempre se escasean. Muchas gracias, ingeniero. Allí estaba Néstor Mendoza. Bueno, está claro, ¿no? Lo dice alguien que conoce. Necesitamos las presas grandes en cada provincia. Yo les digo a la gente que nos escucha en las distintas provincias, exíjanle a sus autoridades una represa, porque con los años lo que va a hacer más falta es el agua y necesitamos que se represe la misma en tiempo de lluvia. Y la región Cajamarca es bendecida porque tenemos la lluvia, 3, 4 meses de lluvia, todos los años, incluso los años más secos llueve 1 o 2 meses. Y ese tiempo se tiene que aprovechar para luego poder utilizarla en época de estiaje. Así es que entendamos que no es la mina, pues. Dejémonos de tonterías ya. Entendamos, por favor, saquémonos eso de la cabeza. Todas las actividades tienen un impacto. De lo que se trata es de mitigarlas.
Y todos los recursos están en la naturaleza para aprovecharlos, entendámoslo. La minería, la agricultura, el turismo, el transporte, todas las actividades se tienen que aprovechar y los recursos también. Bueno, dicho esto, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de lo que ha sucedido con este joven, me olvidé su nombre, Villar apellida él, Adrián Villar, ¿no? De este caso muy sonado que ha conmocionado al país. Este joven de 21, 22 años creo, atropelló a una deportista, le causó la muerte, luego huyó de la escena del crimen y ahora pues hay un escándalo y ya anoche se dictó 9 meses de prisión preventiva contra el joven. Vamos a tratar el tema luego de la pausa. Hola, doña María. Qué gusto verla por aquí. ¿Cómo está? Bien, don Juan, gracias. Últimamente he escuchado mucho sobre el manejo de residuos. ¿Sabe cómo trabaja Coimolache ese tema? Sí. Ellos aplican un procedimiento especial basado en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. ¿Y eso qué significa? Que todo empieza por separar los residuos desde su origen, usando códigos de color. Luego se almacenan en contenedores bien rotulados y se entregan a empresas autorizadas para reciclar o disponerlos correctamente. ¡Qué interesante! ¿Y qué pasa con lo que se puede reciclar? Se reciclan metales, vidrio, papel, cartón, plásticos y también los residuos orgánicos, que se transforman en bioabono para mejorar los suelos en las zonas de cierre progresivo. Eso está muy bien. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Mucho. Podemos separar nuestra basura, no tirarla en los ríos ni en los caminos y participar cuando haya campañas de reciclaje. ¿Y eso trae beneficios reales? Claro que sí. Ayudamos a cuidar el agua, la tierra, evitamos enfermedades y hacemos que los materiales se puedan usar otra vez. Entonces, hay que ponerlo en práctica. Cuidar nuestro entorno es tarea de todos. Recuerda, segregar, reciclar y reutilizar son acciones simples que generan grandes beneficios. Súmate al cambio. En el 2026, el Perú enfrenta una de las elecciones más importantes de su historia y muchos piensan que nada puede cambiar. Pero cuando te informas, la duda se convierte en decisión y tu voto lo cambia todo. El 2026 elegiremos una fórmula presidencial, es decir, presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento andino. Conocer sus funciones y responsabilidades te permitirá entender qué harán y cómo lo harán en tu representación. Involúcrate, infórmate y decide bien informado. Ingresa a votoinformado.jne.go.p porque tu voto puede cambiarlo todo. Jurado Nacional de Elecciones. Hola, doña Rosa. Escuché que Coimolache está cerrando algunos componentes mineros. ¿Sabe cómo lo hacen? Buenos días. Sí, don Pedro. Todo se hace con base en el plan de cierre de minas, aprobado desde el inicio de la operación según la ley 28.090. ¿Desde el inicio? Pensé que se veía solo al final. No, se planifica desde el principio. Se aplica el cierre progresivo. Se rehabilitan zonas mientras la mina sigue operando. Así se recupera el suelo, se evita la erosión y se mejora el paisaje. ¿Y qué medidas toman para asegurar todo? Varias. Se conforman los terrenos según diseños técnicos. Se hacen canales para el agua. Se cubre con tierra fértil y se siembra con especies nativas. Incluso usan bioabono que ellos mismos producen. Muy bien pensado.
¿Y qué pasa después del cierre? Se hace monitoreo de agua, suelos, flora y fauna y se reporta todo a la autoridad. Además, siguen con sus compromisos ambientales. ¿La comunidad puede involucrarse? Sí. Hay reuniones informativas, monitoreo participativo y espacios de diálogo. Así, todos sabemos qué se hace y cómo se cuida el ambiente. Eso me gusta. Todo con paso firme y responsabilidad. Así debe ser. Además, la normativa ha mejorado. La Ley 31-347 y el Decreto Supremo 00-620-25-EM reforzaron los cierres progresivos, reportes, garantías y la coordinación entre las autoridades. El cierre progresivo asegura un futuro seguro y sostenible. Infórmate y participa. Gracias por explicarme, doña Rosa. Hasta pronto. Hasta pronto, don Pedro. Y recuerda, cuidar el ambiente es tarea de todos. Estamos de regreso en Onda Informativa y vamos a hablar de este caso de Adrián Villano. ¿Qué pasó? Este jovencito estuvo manejando, todavía no se sabe si estuvo borracho o no, se presume que había bebido, porque cuando uno ve el video, están las imágenes, ¿no? Extrañamente, va de un carril a otro, de la nada, y la joven deportista estaba corriendo, eran poco más de las 11 de la noche, ¿no? Y la jovencita, deportista ella, iba corriendo, desgraciadamente, por la pista, no estaba en la vereda. Y la atropella y en lugar de ayudar, de bajarse a ver qué ha pasado y ayudarla, de auxiliarla, aceleró y se fue, se fugó de la escena del crimen. Entonces, después, horas después, de madrugada, regresa el joven, regresa, pero no regresa solo, regresa con su papá, con la esposa de su papá, es decir, su madrastra, me estoy refiriendo a la periodista Maricel Linares, regresa también, ¿quién? El papá de su novia, que es abogado, y entonces parece que arman una coartada, ¿no? Parece que ellos quieren encubrirlo, pero bueno, a nadie se lo puede procesar por cubrir a un familiar directo, ¿eh? Esto no lo entienden todavía muchos. Dicen, no, ¿por qué no lo denunciaron? Bueno, el papá no lo va a denunciar. Y tan es así que la ley contempla que tú no puedes, o no estás obligado, mejor dicho, de poder puedes, pero no estás obligado a denunciar a tu hijo, a tu hermano, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa. Si tú tienes un vínculo estrecho, afectivo con alguien, no estás obligado a denunciarlo. Y es el caso del papá, de la mamá, de la madrastra, del novio, de la novia. En el caso de la novia, no sé qué tanto tiempo tenga con él, ¿no? Eso tendrán que verlo en el proceso. Pero en el caso del papá, de la madrastra, que fungía de mamá y que tenía con él como 10 o 12 años, creo, es imposible que a ellos los puedan procesar penalmente. Hay que decir las cosas como son. Desde el punto de vista ético y moral, sí, seguro que es reprochable, ¿por qué no hicieron que se presente y por qué no lo denunciaron? Bueno, desde ese punto de vista hay mucho que reclamar seguramente, pero desde el ámbito legal, al papá no le puedes pedir que lo entregue a su hijo, ni tampoco a su madrastra, en este caso a la periodista Maricel Linares, que ha sido muy criticada. Desde el punto de vista, repito, moral y ético, seguramente que cabe la crítica, pero desde el aspecto legal, no hay responsabilidad penal, las responsabilidades penales son individuales, que quede claro. No se les puede atribuir complicidad, encubrimiento, no se puede. Hay que decir las cosas como son. Ayer ya se dictaminó prisión preventiva para este joven, que es lo correcto, creo yo en este caso, porque él
pues no ha colaborado con la justicia. Si hubiera colaborado, otro sería el panorama para él. Si él inmediatamente, por ejemplo, hubiera auxiliado a la joven, y aún cuando la joven hubiera fallecido, él no tendría por qué estar en prisión preventiva y además la pena se le reduciría, definitivamente. Porque esto es un homicidio culposo. Nadie, yo he escuchado por ahí a gente que a veces hablamos con el hígado o sin saber y decimos cualquier tontería. No, dice, lo ha querido matar porque el carro pasa de un lado a otro y lo atropella. ¿Qué conductor sale con su carro y dice voy a matar a alguien? Por favor. Evidentemente es negligencia, pues por eso se llama homicidio culposo. ¿Qué significa? En el ámbito penal, cuando se habla de un delito, hay dos posibilidades, que sea culposo o doloso. ¿Qué quiere decir culposo y qué quiere decir doloso? Culposo, ¿qué quiere decir? Que cometió el delito pero sin intención, no lo quiso hacer adrede, pero por su negligencia, por su impericia, por su descuido, cometió el delito. Eso es un homicidio, un delito culposo. ¿Cuándo es doloso? Cuando uno tiene la intención de hacerlo. Es decir, yo agarro mi pistola, voy con la intención y mato a alguien. Digo, yo lo voy a matar a este y lo mato. Eso se llama doloso, ¿no? Con dolo, con intención. El dolo es la intención, que no es el caso. Definitivamente, ¿tiene que recibir una pena? La tiene que recibir. Ahora, lo que van a pelear los abogados es la pena, la cantidad de años que le van a dar al joven. Y ahí que entra a tallar todo el contexto, ¿no? El hecho de que se haya fugado. O sea, es otro delito que se llama omisión al socorro, porque él tuvo que detenerse y brindarle el auxilio. No lo hizo, se fugó y lo expuso a que se muera. Entonces, ese es otro delito, ¿no? Son dos delitos. Bueno, todo eso se tiene que analizar en el proceso. Ahora, la prisión preventiva. Y yo escuchaba parte de la lectura y a mí hay algo que sí me ha sorprendido por parte de quien ha emitido este dictamen, ¿no? Y es que dicen que no tiene arraigo domiciliario porque sus papás están separados. Eso sí es una estupidez. Discúlpenme, pero es una estupidez. Se tienen que corregir allí. O sea, no puedes decir que no tiene arraigo familiar porque sus papás están separados. ¿Y qué culpa tiene de que estén separados sus papás y que tenga que estar con el papá y luego con la mamá? O sea, eso sí, por eso nuestra justicia está pues así, ¿no? Yo no estoy defendiendo al joven, por si acaso. Él tiene que pagar lo que ha hecho. Tiene que responsabilizarse de lo que ha hecho. No sé cuántos años le darán porque ya se va eso a decidir en el juicio, pero no puedes decir que alguien no tiene arraigo familiar porque sus papás están separados, pues. O sea, eso es una estupidez. Y así hay tonterías de los fiscales y de los jueces a veces. Y ya varios especialistas han salido a criticar esto, porque sí, pues, es una estupidez que en tus fundamentos digas que no tiene arraigo domiciliario, porque tiene los papás separados y está acá y está allá. Bueno, pues, tal vez ustedes no han tenido ese problema nunca, ¿no? Me preguntan los que han dictaminado esto, pero no se puede argumentar eso, ¿no? No se puede argumentar eso. Bueno, por ahora ya va a prisión, nos imaginamos que hoy vamos a conocer en qué penal va a pasar esta prisión preventiva. Ojo, es prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Muchos escuchan prisión preventiva y dicen, ya lo metieron a la cárcel o muy poco tiempo le dieron. No, prisión preventiva, por eso se llama preventiva, para prevenir que él no interrumpa el proceso estando libre, ¿no? Vaya a presionar a testigos, vaya a desaparecer pruebas o vaya a escapar. Para eso es la prisión preventiva, para evitar que escape, que dañe o desaparezca pruebas o que influya en los testigos, que influya en el proceso en general. Por eso se da prisión preventiva. Mientras se desarrolla
el proceso y se tiene una sentencia. Para eso es la prisión preventiva, entendámoslo. Ya en el proceso se determinará, en este caso no digo su culpabilidad, porque él es culpable y él mismo lo ha aceptado. Lo que se va a determinar es si merece la pena máxima o la pena mínima. Y en eso ya los abogados tendrán que apelar a los atenuantes y a los agravantes, ¿no? El hecho de que se haya escapado es grave. Pero también seguramente desde la parte defensora dirán, bueno, ¿qué hacía la deportista corriendo en la pista y no en la vereda? Repito, estoy yo poniéndome en el lugar del abogado de la parte defensora y del abogado de y de la fiscalía y del abogado de la familia de la joven que ha fallecido. Dirán, este es un desgraciado porque encima que se fugó intentó inventar, mentir, ¿no? Y porque además no se entregó rápidamente y porque además no se sometió al dosaje etílico inmediatamente. Bueno, todo eso se evaluará en el proceso y se determinará la cantidad de años que le toca. Como mínimo van a ser 5, me parece. Bueno, situaciones que se dan en un proceso penal, pero esa es la realidad, ya está en prisión preventiva. Nosotros lo que tratamos desde nuestros lugares de ser objetivo, y eso es lo que tiene que hacer la gente que está en los medios de comunicación. No puede tomar parte en una situación que no conoce a profundidad. Uno puede emitir una opinión, pero no puede decir esto es así, a rajatabla y deben darle así, mira esta. No, por favor. Menos cuando se trata de un caso particular, cuando no estamos hablando de recursos públicos y de autoridades. Allí sí les damos con palo, ¿no? Porque se pasan de sinvergüenzas a todas luces. Esto es un caso muy delicado, ¿eh? Y hay que ponerse en la familia de la occisa, de la difunta. Imagínense el dolor causado. Es terrible. Es terrible porque nada ni nadie les va a devolver a su familiar. Y el dolor es incalculable. Y entonces hay que ponerse de ese lado. Pero también hay que pensar en la familia del otro chico, ¿no? Él tiene que pagar su responsabilidad, pero también tiene una familia detrás y también están sufriendo. Entonces es un caso complejo, difícil, y esperemos que se resuelva de la mejor manera posible dentro de lo que establece la ley. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Tenemos que irnos, se nos quedó las declaraciones del director del Consejo Regional, pero eso lo vamos a ver mañana. Bueno, nos vamos. Buenos días, permiso.